responsabilidad y compromiso hemos decidido aplazar Sonorama Ribera a 2021. Ya estamos aquí, buenas noches. Han esperado lo máximo posible, pero este año no podrá ser. Sonorama Ribera aplaza su próxima edición a 2021. Las entradas serán válidas para la nueva fecha, que será del 11 al 15 de agosto. Ya ha comenzado la atención presencial en las oficinas de empleo de Lecil. A las puertas no se han formado grandes colas porque la mayoría ha acudido con cita previa. Otros, en cambio, se han presentado sin ella tras varios intentos fallidos. He intentado solicitar cita para muchísimas cosas y me cuesta un montón. O sea, es una pasada. Te ponen con con una máquina y al final te cuelgan. La nueva normalidad, entre comillas, ha llegado a los sorteos. 762 vendedores de la ONCE en Castilla y León han regresado a la actividad. Es el caso de Maite, una vendedora que lleva 5 años en su puesto de la calle Vitoria en la capital. El 14 de marzo ya nos obligaron. Ya entramos en el ERTE y bueno, teníamos hasta el día 30 de junio, pero se ve que han podido solucionarlo antes y pues mucho mejor. En deportes, San Pablo Burgos inicia este jueves su andadura en la fase final de la Liga Endesa. Los de Joan Peñarroya continúan apretando las instalaciones de la Alquería para regresar de la mejor manera posible. Enfrente, Zaragoza, un bloque que, a pesar de las bajas, mantiene la misma energía. Los maños eran, antes del parón, la gran sorpresa de la temporada. Es el primer partido y ahora mismo toda nuestra atención está en Burgos y obviamente vamos a intentar sacarlo y hacer un buen partido. Mañana tendremos cielos nubosos y algunas lluvias débiles por la mañana en la mitad norte, pero con tendencia a remitir. Entrará viento nordeste flojo y las temperaturas bajarán un poco con respecto a hoy. Y hoy comentamos lo más importante de la actualidad este martes con el exsecretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado. Buenas noches. Buenas noches. A su lado el abogado Joaquín Delgado. Bienvenido, Joaquín. Bien hallado, buenas noches. ¿Notáis algo diferente en el ambiente desde ayer que entramos en fase 3, Octavio? Yo creo que ya estamos instalados en la normalidad más absoluta, ¿no? Yo veo por la televisión a Galicia y no noto mucha diferencia con Burgos. Hombre, Galicia ya por lo menos oficialmente... En la playa. Sí. Sí, bueno, la nueva normalidad es eso, es que quizá de momento no nos damos cuenta, pero claro, los cambios han sido tan bruscos en estos meses que cualquier modificación y cualquier cambio que se haga siempre es bienvenido, aunque no lo notemos. Pues muchos temas que analizar, lo hacemos con ellos, con ustedes, en 3 minutos. Continuamos en Noticias 8 edición noche con Octavio Granado, con Joaquín Delgado. Con ellos vamos a comentar diferentes aspectos importantes de hoy, como por ejemplo que el Gobierno ha aprobado el Plan MOVES para incentivar la compra de vehículos. Para coches eléctricos la ayuda será de 4.000 euros, para los eco hasta 1.000 y por último para los C el Estado aportará 400 u 800. A estas cuantías también hay que sumar el descuento obligatorio que aplicarán los concesionarios y que será igual a la ayuda del Estado, excepto en el caso de los cero emisiones. Así que desde hoy ya se pueden pedir estas ayudas para la compra de coches que ayer presentó el Gobierno. Los concesionarios de automóviles ya han recibido las primeras llamadas para interesarse por las ayudas aprobadas por el Gobierno. El sector valora muy positivamente la iniciativa. También hablaban de que a partir de hoy ya se va a poder ofrecer esa ayuda, independiente de que luego se tarde en materializar y que los concesionarios, en este caso, tardemos en cobrar esa ayuda 2 o 3 meses hasta que la Administración tenga los medios. Pero la idea es coger el guante y empezar a funcionar ya. La iniciativa abarca todo el proceso relacionado con el automóvil. Las cifras de ventas, que se han reducido a la mitad en lo que va de año respecto al pasado, explican por sí solas la buena acogida. Si el año pasado hubo unas cifras de 1.300.000 coches, este año estaremos por debajo del 1.000.000 de coches. Es decir, volvemos a cifras de hace bastantes años. Conclusión, esta ayuda que se puede mover, están estimando que pueda ser sobre 250.000 coches, pues puede ayudarnos a que esa caída se amortigüe lógicamente más. En Soria, en lo que va de año, se han vendido 280 unidades frente a las 600 de los primeros meses del año pasado.
El paso a los coches eléctricos es el otro gran reto en líneas generales. Reconocen los concesionarios que aún falta camino por recorrer. De todas formas, recuerdan que este plan obliga a fabricar 850.000 coches eléctricos para el año 2030 en una producción que es de cerca de 4 millones de unidades al año. Unas medidas que dan cierta esperanza o cierta alegría al sector de la automoción, exactamente al de los concesionarios, como hemos escuchado ahora, pero llama la atención, Octavio, que la principal ayuda en cuanto a cuantías para vehículos eléctricos. Bueno, yo creo que es el futuro, ¿no? Yo pienso que el combustible fósil, bueno, la verdad es que el combustible fósil ya se le puso fecha de caducidad en el año 1960 al Club de Roma, pero ahora sí que la contaminación es algo muy duro, ¿no? Y estas ayudas son muy importantes porque yo creo que el parón era anterior a la pandemia. El parón en la compra de vehículos existía ya, es decir, había gente que estaba esperando algún plan Renove o como se llama ahora, Moves. Y entonces entre los que estaban esperando de antes y los que ahora han descubierto que su vehículo después de los meses de inactividad parece que no funcionaba tan bien como uno creía, yo desde luego espero poder acogerme a una de estas ayudas del gobierno. O sea, yo cambiaré de coche. A mí me parece importante en dos sentidos. El primero, al respecto de lo que es la ayuda a un sector que está muy necesitado de ayudas. En segundo lugar, porque la renovación del parque de automóviles de España es todavía un reto que tenemos que asumir, porque no solamente estamos hablando de ecología, estamos hablando también de seguridad, y la seguridad vial tiene un componente fundamental en el estado de las carreteras, en la concienciación, por supuesto, de los conductores, pero también en el estado de los vehículos, y tenemos un parque bastante envejecido y por lo tanto hay que ayudar a que ese parque se rejuvenezca. Pero también me gustaría apuntar una cuestión, y es que en Castilla y León especialmente, y en España, se fabrican sobre todo, estamos fabricando motores diésel, ¿no? Y yo creo que este plan tiene que venir también bueno, pues con un paralelo o una paralela apuesta para que en las factorías que se producen coches en España, ya que se están dando ayudas a los motores diésel y a los coches diésel, se hagan coches eléctricos, se hagan coches eléctricos también, porque si no nos vamos a ver abocados, aunque estamos dando ayudas para hacer coches eléctricos que se están fabricando en otro sitio. Yo creo que eso es importante. Por acotar algo, apuntar algo de lo que decía Joaquín, eso es verdad. Mira, cuando yo entré en la Secretaría de Estado en esta segunda etapa, en junio del 18, una de las primeras personas con las que me reuní fue con el presidente de ANFAC, que era entonces un amigo, Mario Armero, ¿no? Y le dije, vamos, ya sabes que la jubilación anticipada con contrato de relevo finaliza en su configuración el 31 de diciembre del 18, pero la idea que yo tengo es proponer al Gobierno que haya, y lo hice con el Ministerio de Industria, un conjunto de personas, hicimos una propuesta para crear una figura de jubilación anticipada para el sector del automóvil, que existe, ¿no? Para que luego se amplió a toda la industria manufacturera, porque el sector del automóvil es el 50% de la industria manufacturera, pero hay otro 50%. Yo me acuerdo que en las primeras reuniones ya les dije, esto tiene que servir, y estamos hablando del segundo semestre del 18, para que hagáis los cambios que estáis resistiéndoos a hacer. O sea que también las empresas, es decir, aquí productora de motores en Castilla y León es Renault. Claro. Pues que Renault sabía que tenía que cambiar la factoría de Valladolid, la de Palencia ya la cambió. Pero claro, a ver, nosotros, el Gobierno, cualquiera, nosotros podemos animar a la gente a que se compre coches, pero las empresas concesionarias y las empresas productoras tienen una obligación y claro, no puede ser que su obligación sea mirar la cuenta de resultados y decidir, como acaba de hacer Nissan, que no me conviene y me marcho. ¿Qué efecto práctico tuvo esa jubilación anticipada, Octavio? Pues hombre, la jubilación anticipada supuso que en el año 2019, que teóricamente ya no tenía que haber habido ninguna jubilación anticipada de la época anterior, siguió habiendo aproximadamente entre 9 y 10.000 jubilaciones anticipadas a la industria manufacturera, de las cuales las 2/3 partes fueron en el automóvil. El automóvil y sus componentes mueven en España a centenares de miles de trabajadores directos e indirectos. Entonces,
tiene un impacto, la gente se va 5 años antes, entra gente joven, la gente joven cobra un poquito menos porque existe una carrera salarial en la que empiezas cobrando menos y te jubilas cobrando más, y tiene una productividad mayor. En ese sentido, yo creo que eso es una figura importante, pero este sector sabe que cualquier gobierno responsable va a tener siempre que apostar por la industria, porque de la industria deriva lo demás. Si no hay industria, los servicios... Sí, eso es que claro, nos podemos llevar la sorpresa de que nos digan que no se van las empresas de aquí porque no pueden soportar, porque ellos, soportar el peso de la crisis, porque ellos fabrican motores diésel, con lo cual estamos encima metiéndonos en una trampa. Es decir, yo creo que el Gobierno tendría que incidir mucho en que esa renovación tecnológica de las empresas en España fuese efectiva. Y más después del caso reciente que tenemos en Nissan. Y más después de Nissan, claro. Es muy, muy reciente. Bien, pues el Consejo de Ministros ha dado luz verde al Fondo de Ayuda para que las comunidades autónomas afronten la factura de esta crisis sanitaria. Son 16.000 millones de euros en total, aunque aún no sabemos qué cifra va a llegar aquí a Castilla y León. Mientras, el Gobierno sigue pensando en los nuevos presupuestos y asegura que no descarta un acuerdo amplio entre partidos. Es ahora o nunca será posible, ¿no? Quiero decir con esto que no hay ningún elemento el que pueda anteponerse al interés general, ni las diferencias ideológicas, ni los matices respecto a determinados proyectos, por lo que tenemos que explorar todas las opciones posibles. Ciudadanos ya ha dejado caer que apoyaría ese presupuesto siempre y cuando haya un consenso entre los agentes sociales. Joaquín, al final con estos dineros, con este reparto, las comunidades autónomas no suelen estar de acuerdo casi todas. Bueno, porque siempre hay un criterio de reparto y el criterio de reparto siempre favorece a algunos y perjudica a otros, porque tenemos una estructura dentro de la organización territorial de España y de las comunidades autónomas que es muy dispar, y cada comunidad autónoma tiene su idiosincrasia, digamos así, algunas que tienen mucha población y muy poco territorio o mucha densidad de población, digamos así, y otras que tienen menos densidad de población, otras que tienen una población envejecida y otras que no la tienen, con lo cual si gestionas o haces el reparto del dinero conforme a un criterio u otro, pues algunas se ven favorecidas y otras no. Hay que tener en cuenta que la comunidad nuestra, Castilla y León, sobre todo tenemos una comunidad, y así se ha visto en esta crisis que todavía no se ha terminado de pasar, tenemos una población muy envejecida y tenemos un sistema unos sistemas de salud que está muy atomizado, porque no nos queda otro remedio, porque tenemos una población muy dispersa y con núcleos rurales pequeños, ¿no? Pues precisamente por lo que acaba de decir Joaquín, nuestra factura será superior a otras comunidades, Octavio. Bueno, nuestra factura ya de comienzo era superior. Yo me acuerdo que la transferencia de educación de Castilla y León con la tercera parte de población aproximadamente que Madrid era mayor, porque teníamos más centros, había menos alumnos por aula. Este fondo del Gobierno tiene 3 componentes, ¿no? Hay un componente importante para sanidad, que son inversiones sanitarias, inversiones en gasto también, en material fungible en sanidad, que también tiene una pequeña parte que es proporcional a la mortalidad por COVID, con lo cual pues Madrid, Cataluña, pero también Castilla y León, porque hemos tenido algo más de mortalidad, vamos a salir razonablemente bien. Hay una parte muy pequeña que es una parte no tan pequeña, de 5.000 millones, la tercera parte, que son lo que se da en compensación por la pérdida de ingresos. Entonces eso es muy sencillo, porque hay una recaudación que se llama normativa en el sistema de financiación de las comunidades autónomas, y se observa la recaudación que has tenido y la diferencia es la pérdida, y entonces la proporción, se suman todas las pérdidas y se reparten esos 5.000 millones en proporción a lo que ha perdido cada cual. Y luego hay una tercera parte de gasto en educación, que son 2.000 millones, y que tiene por objeto aumentar las inversiones en equipamiento, ¿no? Porque claro, yo he leído en el Boletín Oficial del Estado las disposiciones del Ministerio de Educación. Pues es magnífico esto de decir que a los 12 años tiene que haber una distancia media de 1,5 metros claro, entre un alumno y otro alumno. Pues digo, bueno, pues yo que he sido profesor de enseñanza hasta junio del 18, en mi centro pues sé que la mitad de las aulas reúnen perfectamente las condiciones y la otra mitad no. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Duplicar clases, aumentar el número de profesores, y eso va a ser muy complicado. La verdad es que yo, que comparto una tertulia con José Antonio Antón,
fue concejal del Ayuntamiento de Burgos y ahora es director provincial de Educación, en una tertulia en la que hablamos de esto, digo, pues no te envidio, porque tiene que ser un sudoku cuadrar las cifras de alumnos y de profesores en cada centro para conseguir encajar sanitariamente las cosas, y yo, pues como no creo en los Reyes Magos, pues no creo que seamos capaces de tener una vacuna de aquí a septiembre. O sea que en septiembre pues vamos a empezar, me temo, pues con alguna restricción problemática. Pero la solución en este caso yo creo, Joaquín, sí que pasa por aumentar la plantilla docente, ¿no? Bueno, es una de las soluciones, evidentemente, porque claro, no solamente aumentando la plantilla docente solucionas el asunto, también con los espacios, es decir, necesitas espacios, necesitas plantilla docente, porque hay que tener en cuenta que los horarios de los niños, en función también de lo que es la conciliación laboral de todos sus padres, pues evidentemente tienen que estar bastante unificados, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy difícil el cuadrar con los espacios si solamente tienes un espacio para un tiempo determinado, entonces es muy difícil, ¿no? Pero mira, Rafa, en mi instituto, que era el Félix Rodríguez de la Fuente, el de Gamonal, yo que daba clase a cursos de diversificación, que son cursos que ya entonces tenían un número máximo de 15 alumnos, estaba dando todas las horas de clase en lo que era antiguamente un seminario. Un seminario es donde se reúnen los profesores de una asignatura, es decir, un habitáculo que normalmente tenía las dimensiones de la mitad de una clase ordinaria. En el instituto, en el Félix Rodríguez de la Fuente, o abren cursos de tarde, antes había cursos nocturnos y cursos de tarde, o es imposible que simplemente aumentando el número de profesores porque no hay sitio. Claro, pero eso además se puede hacer igual en las enseñanzas medias, ¿no? Pero en las enseñanzas infantiles es muy difícil, bueno, ahí han dicho es ya más complicado. Directamente que los niños, que se sobreentiende que han creado una figura un poco difícil, que es el grupo de relación, que son 12 niños que van a estar todo el tiempo juntos y en donde será muy fácil detectarse a alguien enfermo. Y bueno, estarán todo el día, todo el tiempo todos enfermos, porque pillarán un catarro uno y se lo contagiará. Eso se llama contagio rebaño, ¿no? Algo así. Sí, pero bueno, eso, en fin, eso es más sencillo, ¿no? Sí, veremos, a ver, parece que afortunadamente a los niños no les afecta, pero sí afecta o puede afectar a sus padres y muchos transmisores, ¿no? Pero bueno, eso hay que... Bien, pues hoy hemos conocido de 2 rebrotes en residencias de mayores privadas en Valladolid. Según la consejera, no hay que alarmarse porque está controlado. Hemos tenido también 2 brotes en 2 residencias privadas en la provincia de Valladolid, una con 5 casos positivos y otra con 11, y esto lo que nos viene a decir es que tenemos que seguir manteniendo las medidas de prevención y protección aunque la incidencia sea baja. La mala noticia es que sigue circulando, la buena noticia es que lo detectamos y lo aislamos, y esto da seguridad. Pues la consejera también ha comentado que a partir del lunes, cuando decaiga el estado de alarma, será la Junta, el Gobierno Autonómico, la que vaya a decidir cómo actuar, y el Ejecutivo ya está analizando todas las posibilidades jurídicas. Hablo de movilidad. Octavio, ¿qué se puede hacer teniendo en cuenta que ya no estaremos en estado de alarma? Bueno, yo creo que hay una serie de cosas que se tienen que hacer a muy corto plazo, que es salir de la mejor forma posible de esta situación tan complicada. La consejera de Sanidad de Castilla y León es una persona, a mí me parece siempre muy prudente, ¿no? Yo creo que de estar enfadado a alguien con ella tendrían que serlo, pues a lo mejor empresarios o personas cuya prudencia, la prudencia de la consejera lleva a lo mejor a una mayor restricción. El tema de las residencias de ancianos yo creo que necesita un serio replanteamiento a fondo de aquí a 5 años, es decir, en el estudio que ha realizado la red de centros de directores de centros de mayores de toda España, es una red que funciona muy bien, hay 3 conclusiones básicas. Contra lo que se piensa, las residencias rurales han funcionado mejor que las urbanas. Punto 1. En segundo lugar, las residencias públicas y las de las empresas sanitarias, Sanitas, las que tienen residencias de ancianos, han funcionado mejor que las privadas. Y en tercer lugar, las residencias de ancianos tienen el índice de letalidad, de contagios, etcétera, que tienen sus territorios. O sea, quiero decir, en Andalucía tienen un índice mucho más bajo que en Castilla y León, porque en Andalucía el virus se ha expandido mucho menos que en Castilla y León. Entonces, no hay un problema de residencias. Ahora, yo lo digo, mi madre tiene 92 años, está en una residencia.
cuando mis hermanos y yo buscamos un sitio para ella, por necesidades estrictas de salud, es que tuvo un par de accidentes y ya no podía quedarse sola en casa, pues buscamos una residencia que tenía todos los plácemes. Es una residencia de Burgos, no voy a decir su nombre por razones obvias, que funciona muy bien y en donde han trabajado muy bien y donde los trabajadores son gente excelente, magnífica, o sea, ningún reproche, pero es que han fallecido 6 personas. Claro, entonces 6. Entonces, esto a mí me llena de escalofríos, ¿no? O sea, me pone los pelos de punta, o sea, no. Entonces, pues cuando se pase esto, mis hermanos y yo nos tenemos que juntar y ver qué hacemos. Sí, no tengo nada claro. Muchos planteamientos pasan por llevarse al mayor a su casa otra vez, ¿no? Por seguridad. Sí, pero claro... aunque no debería ser. Pero eso no garantiza tampoco. Estamos hablando y yo creo que de lo que ha pasado con las residencias de los mayores. Y Octavio ha hecho una reflexión muy interesante, que es una reflexión que va a través de buscar causas y no buscar responsables. En todo lo que ha dicho ha estado muy centrado en los estudios que se están haciendo sobre las causas. Si buscamos responsables es cuando erramos en el asunto, porque se produce una actitud defensiva por parte de las personas que pueden entenderse que son responsables de esta situación. Y esa actitud defensiva lo que hace es que no se tomen decisiones correctas respecto de algo tan importante como es la crisis del COVID y en las residencias de ancianos, que igual no es tanto la crisis del COVID en las residencias de ancianos como la crisis del COVID en las personas mayores, porque evidentemente la crisis del COVID ha afectado tanto a las personas mayores y donde hay más personas mayores es en las residencias. Entonces, esa reflexión también tenemos que hacerla, ¿no? Y tenemos que hacer también la reflexión de que el nexo causal, es decir, la causa de los fallecimientos o de algunos fallecimientos de las personas mayores en las residencias de ancianos igual no tiene nada tanto que ver con las personas, sino con precisamente lo que nos trae o que nos ha traído a todo esto, que es la irrupción de una enfermedad tan brutal y tan, de momento, hasta ahora, digamos, casi desconocida, como es porque no conocemos todos los elementos que están, los conoceremos, espero, más pronto que tarde, pero no se conocen todos y, por lo tanto, yo creo que esas reflexiones son muy importantes a la hora de determinar que tenemos que ver las causas más que los responsables. Bien, pues vamos al ámbito judicial, el tuyo, Joaquín, porque el Juzgado de lo Social de Burgos ha desestimado la denuncia interpuesta por el sindicato CESM Castilla y León contra la Consejería de Sanidad por falta de material de protección a los médicos. El juzgado no ha apreciado ninguna infracción en prevención de riesgos laborales y asegura que los profesionales han dispuesto en todo momento del material necesario para desarrollar su actividad sanitaria. No es el único colectivo que denuncia a la Consejería de Sanidad. ¿Esto sienta precedente en el punto en el que se encuentra? Quiero decir. Es un poco enlazando lo que he dicho antes. Es decir, efectivamente, los juzgados lo que hacen es investigar, pero investigar con la única función, fundamental, de buscar un responsable. Si existe, condenarle, y si no existe, pues el asunto se queda archivado. ¿Qué significa esto? Significa que la investigación dentro del juzgado, al tener siempre un responsable, puede que no nos encontremos con una gestión buena para luego conseguir o ver cuáles son las causas de los problemas. En este caso, lo que sí es cierto es que lo que estamos viendo es que pues hay una judicialización de todos estos asuntos y las respuestas de los juzgados, pues en principio lo que tienen que ser es que, y serán así, serán independientes, y lo bueno que tienen las respuestas de los juzgados es que van a ser siempre viendo las partes que están en liza, es decir, el juzgado no va a tomar nunca ninguna determinación, sino ir a unos y a otros, ¿no? Y aún así, tendremos con que haya posiciones judiciales que sean diferentes. De hecho, ya las está viendo. ¿Cómo significará esto? Pues lo veremos con el tiempo. Desgraciadamente no tengo una varita mágica y no puedo saber lo que va a pasar. Pero lo sí que es cierto es que en toda actividad humana pues puede haber unas actuaciones que no hayan sido correctas, pero ya digo, siempre, como he dicho antes, buscado siempre o visto siempre desde el punto de vista de que hay una causa fundamental de todo esto y fundamental y principal, que es la irrupción del COVID. Es que raro es el sanitario que no argumentaba eso. Por eso que esa sentencia... Pues claro, es que voy a eso, porque si buscamos responsables, igual no los encontramos. Pero si buscamos causas, podemos buscar luego soluciones. Entonces, si yo digo que no había, y evidentemente no había material,
Pues la cuestión es, ¿quién tenía que haber puesto ese material? ¿Se tenía que haber puesto o se puede exigir una conducta distinta a la persona o los responsables que tenían que haber puesto ese material? Pues es lo que tiene que determinar el juez. Si había elementos suficientes, si no había elementos suficientes para saber que ese material tenía que estar, porque claro, evidentemente eso es lo que determina el juez. Pero eso posiblemente no determine o no nos dé pautas suficientes para luego afrontar el problema, la solución del problema que evidentemente se ha producido. Entendido. Octavio. Pero yo creo que los jueces son benévolos, pero no con los políticos denunciados. En este caso, la Consejería de Castilla y León, bueno, hemos conocido el delegado del Gobierno de Madrid, que ha sido imputado, acusado por no prohibir una manifestación que nadie había pedido que se prohibiera. Como si los derechos fundamentales de una persona dependen de lo que le parezca al delegado del Gobierno. Algo alucinante. Y yo lo que veo es que tenemos poco en cuenta que en este país hay una ley de prevención de riesgos laborales que es magnífica, que se cumple muy bien, que se gasta muchísimo dinero en hacer prevención de riesgos laborales y que los mismos sindicatos que denuncian, porque no son ni comisiones obreras ni Unión General de Trabajadores, son siempre sindicatos minoritarios, corporativos, etcétera, que lo hacen simplemente para tener un espacio de publicidad en la ventana de la opinión pública, pues están presentes en esas comisiones y en esos delegados de prevención de riesgos laborales y nunca pidieron que hicieran nada que ahora lo exigen por vía judicial. Y entonces tenemos consejeros en Aragón que son condenados por haber incumplido la normativa de prevención de riesgos laborales y la consejera de Castilla y León que es absuelta. Esto es demencial. Yo creo que hay una solución bastante elemental, y es que cuando alguien haga una denuncia de este tipo y al final el juez desestima provisionalmente, porque todo se desestima provisionalmente, pues lo que tiene que hacer es multar al denunciante. Si multaran a los denunciantes, bueno, en el caso de ahí no estoy de acuerdo. A ver, la cantidad de denuncias que no son tramitadas en los... Mira, yo creo que se ha perdido la responsabilidad y sobre todo cuando se está denunciando a la gente sin que te cueste dinero. Bueno, no estoy de acuerdo, perdona que no estoy de acuerdo por dos cuestiones. La primera, porque sí que hay una responsabilidad, hay condenas en costas, en este caso, como es un tema social, no hay condena en costas, bien, pero normalmente en otro tipo de ámbitos sí que hay condena en costas, y luego yo creo que estamos en un Estado de Derecho que no puede coartar las posibilidades de alguien que vaya a pedir que el juzgado o que un juez determine si tiene o no tiene razón ante un asunto. Yo creo que limitar el derecho a que la gente vaya a los juzgados yo creo que es peligroso. Pero fíjate que los que van a los juzgados no somos ni tú ni yo, que no hemos ido habitualmente, ¿no? Bueno, tú sí, por razones profesionales, pero en mi caso yo no soy un profesional del derecho. Los que van a los tribunales son gente que normalmente tenía la obligación, desde otros puestos, porque la prevención de riesgos laborales tiene delegados de prevención en todas las empresas, de pedir aquello que ahora han llevado al juzgado, y no lo pidieron en su día. Y entonces, qué barato es pues coger al consejero de Agricultura cuando hay un incendio y denunciarle porque muere un bombero, coger a una consejera de Sanidad y denunciarle porque no había mascarillas, que nadie pidió que hubiera antes de que circulara la pandemia. Hombre, yo creo realmente que aquí en este país es demasiado barato acudir a la justicia para tener un titular en un medio de comunicación, ¿eh? Y claro, por lo que he dicho al principio, porque se buscan más, la justicia busca responsables. Y ese es el quid de la cuestión. Al buscar responsables, pues entonces, para investigar algo hay que poner el foco sobre alguien, no sobre el algo, sino sobre alguien. Y eso es lo peligroso, desde la judicialización. Bien, pues vamos a otro ámbito también muy importante, porque a las puertas de la campaña de incendios se vuelve a poner en cuestión la figura del llamado bombero voluntario. El sindicato CESIF lo considera intrusismo y un juzgado le ha dado la razón. Y es que en todas las provincias de la región, salvo en una, los bomberos voluntarios suman fuerzas con los bomberos profesionales. Contra las llamas, solo bomberos profesionales. Esto es lo que solicitó CESIF a la Diputación de León. El juzgado les ha dado la razón. Que reconsidere su política de continuar con los bomberos voluntarios y vaya sustituyendo paulatinamente, vaya hacia un modelo profesional, que es lo que dice la ley. Y el modelo nuestro, que es hacerlo totalmente público, como debe de ser, con funcionarios profesionales. De las 9 provincias de nuestra comunidad, tan solo Valladolid dispone de un servicio de extinción de incendios nutrido al 100% por profesionales. Otros se están preparando con el mismo objetivo. El plan nuestro que tenemos ya para el año que viene es que todos los bomberos sean profesionales, todos los parques.
que en cualquier otro ámbito nadie se plantea la posibilidad de utilizar un voluntario. A mí me gusta mucho la medicina, pero no voy a trabajar de médico voluntario a un pueblo. Y los hay que no acaban de asimilar esta nueva norma. No tenemos constancia de que el servicio se preste mucho peor con un parque de voluntarios que con un parque de profesionales. A mí me parece que el sistema mixto tendría bastante sentido común. CESIF espera que la sentencia surta efecto y no haya que volver a acudir a los tribunales. Pues es un tema que colea todos los veranos, Joaquín, y parece que no le encontramos una solución. En principio hay que buscar solución al nombre. Es que bombero voluntario, tal como está determinado, creo que no existe, porque los bomberos voluntarios cobran, con lo cual los bomberos voluntarios son los que estamos acostumbrados, Es decir, entonces, por lo tanto, hay que buscar un sistema en el que si hay bomberos, pues que sean profesionales, y si hay bomberos voluntarios, que sean voluntarios de verdad. Es decir, yo recuerdo, mi madre es de un pueblo de la sierra, es de Neila, y en Neila se tocaba la campana y la gente iba a apagar el fuego, con lo cual ese es el bombero voluntario de verdad. Eran vecinos. Claro, ese es el bombero voluntario de verdad. Es decir, el otro, y también pueden existir bomberos voluntarios, bomberos en los que tengan solamente que les paguen unos gastos o les paguen su dedo, pero que no les paguen por ir a apagar un incendio, porque entonces son profesionales, no son voluntarios, y tendrían que estar dados de alta en la seguridad social, etcétera, etcétera. Con lo cual yo creo que esto hay que arreglarlo, porque no podemos ponerlo en manos de personas no profesionales. Ojo, eso no quiere decir que no haya bomberos voluntarios, es decir, si hay bomberos voluntarios de verdad, hay gente que se forme y tal, porque tiene una vocación de ayudar a los demás, como hay voluntarios en muchísimas actividades, pues que tampoco pasa nada, al contrario, es muy loable y además muy deseable que puedan existir ese tipo de agrupaciones. Bueno, yo creo que los voluntarios vienen todas las actividades humanas. Sí, sí. Aquí todos estamos acostumbrados a que el Ayuntamiento de Burgos crea un servicio de voluntariado y actúan extraordinariamente. Yo creo que hay que distinguir entre el que es bombero todo el año, y ese tiene que estar bien formado, sacar sus oposiciones, que no le pregunten preguntas demasiado raras, porque en Burgos los exámenes de bomberos siempre han tenido eso, con las preguntas de los bomberos. Y luego está el que estacionalmente, pues de la misma forma que se contrata gente para la limpia de montes, pues se tenga un grupo de gente que sirva de retén en el caso de que se incendie el monte. Hombre, la experiencia que hay en Burgos es muy sencilla, y lo ha dicho Joaquín hablando de Neila. Yo estaba en los Boy Scouts de pequeño, y en los Boy Scouts nosotros pedíamos permiso para acampar en Bilbiestre, en Quintanar, etcétera, y siempre nos hacían firmar una declaración diciendo que si había un incendio teníamos que ir a apagar el fuego. Porque en esos pueblos, como el monte es de todos, no es del gobierno, ni de la Junta de Castilla y León, ni de la Diputación, el monte es suyo, y cobran dinero por el monte. Cuando se quema el monte, entonces se quema lo de todos, Hacienda somos todos, pues el monte es de todos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que en la zona de la Sierra de Burgos, que es donde más árboles hay, es donde menos superficie incendiada hay todos los años. Entonces, yo creo que la solución no está en si tiene que haber bomberos voluntarios y profesionales. Yo creo que tiene que haber un número suficiente de profesionales, y luego tiene que haber voluntarios en verano, porque harán falta más en verano, y la solución está en buscar una forma de gestión del monte que permita que los habitantes de cada territorio puedan tener un beneficio del monte y lo consideren como suyo en vez de como ajeno. Eso es. Bien, pues hoy ha comenzado la atención presencial en las oficinas de empleo de Lecil. El sistema de cita previa ha evitado la concentración de los demandantes a las puertas del centro. Sin embargo, hay quienes han acudido sin estar citados porque, según nos cuentan, tras varios intentos ayer por la mañana, no consiguieron ninguna respuesta. A las 9 de la mañana, la oficina de Lecil ha comenzado a atender de manera presencial a los demandantes de empleo. Para ello era obligatorio tener cita previa, pero para algunos ha sido imposible conseguirla. Te ponen con una máquina y al final te cuelgan. He intentado solicitar cita para muchísimas cosas y me cuesta un montón, o sea, es una pasada. Ellos son la otra cara de la moneda. Nada, fue rápido, porque luego fue a las 9 y pico, fue a primera hora de la mañana y sí, enseguida me devolvieron la llamada y ya me la dieron para hoy. Fue llegar, llamar y en 5 minutos ya me habían dado la cita para ahora, justo. Durante el confinamiento son muchos los que han demandado empleo. Otros, debido a la difícil situación económica que ha dejado la pandemia, han decidido darse de alta como demandantes de empleo. Sí, le he solicitado, que en eso vengo a investigar, como empleada de hogar, pero no me han dado respuesta. Y he solicitado las prestaciones porque soy empleada de hogar y he solicitado las prestaciones, pero bueno, esperando más de un mes para hacer los papeles. Debido a la pandemia, pues vine a inscribirme a la demanda de empleo.
El paro subió en Burgos en 895 personas en mayo, pero a pesar de ello... Son las circunstancias, ¿no? También hay que estar animados y ser positivos, sobre todo. Con una actitud positiva, la espera es menos dura para algunos. Pues ya tenemos otro organismo, otra parte de la administración a nivel presencial. No sé si lo habéis visto durante semanas atrás, las llamadas telefónicas que recibíamos de espectadores que no podían hacer nada telemáticamente, pues por desconocimiento, porque estaban solos, etc. Y la pregunta que nos han trasladado es, ¿por qué no puede haber un servicio mínimo también en la administración pública en estos casos? Bueno, depende de las plantillas, ¿no? La verdad es que la administración a veces tiende a pensar, cuando elabora sus disposiciones, que todo el mundo lo entiende todo, ¿no? O sea, y no es así. O sea, esto pasaba con la declaración de la renta. Yo creo que hacer en estos momentos la declaración de la renta con el programa de la agencia tributaria es algo sencillísimo. Sí. Yo soy un auténtico analfabeto funcional y soy capaz de hacerlo. Pero hombre, luego hay gente, sobre todo gente mayor o gente que tiene menos conocimientos, que lo pasa muy mal, ¿no? Hay una película preciosa que habla de esa sensación de incomunicación que provoca la falta de conocimientos informáticos, y es algo tremendo. Y luego el ECIL tiene otro problema, que lo digo como sugerencia a los responsables del ECIL, y es que solo contesta en castellano. Con lo cual la población inmigrante que se expresa mal en castellano, que la hay, pues esto de las citas lo convierte en una tortura. Porque no es capaz nunca de entenderse, y luego llegan allí, llegan sin cita, el funcionario les dice llame a este número y pide una cita, el hombre llama al número y no es capaz de hacerse entender. Muy brevemente, Joaquín. Sí, simplemente un apunte. Hay una sensación en todo este estado de pandemia, y es que el boletín oficial del Estado, de la provincia de Castilla y León, ha ido por un lado, y la actividad de la administración, de los funcionarios de la administración, ha ido por otro, porque posiblemente no quedaba más remedio de que fuese así. Y esa distorsión entre lo exigible y lo que realmente uno puede hacer nos ha creado a todos un tremendo desasosiego. Una serie de obligaciones que tienes o que tenías que mantener, por un lado, y que se determinaban en las leyes, y por otro lado ibas a hacerlas valer, o querías hacer valer simplemente, aunque solo fuese información sobre lo que estaba pasando, y la administración estaba cerrada, o no se podía acceder porque los teléfonos no funcionaban, o realmente los temas informáticos pues no han funcionado como se debía. Pues tenemos que ya finalizar nuestra mesa de actualidad. Yo creo que hoy hemos aprendido mucho, ¿eh? Yo creo, y los temas son muy diferentes entre sí. Octavio Ganado, Joaquín Delgado, hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Lo han intentado hasta el último momento, pero finalmente la Asociación Art de Troya se ha visto obligada a aplazar hasta el 2021 el Festival Sonorama, por responsabilidad y compromiso. Mientras tanto, ultiman los preparativos de una edición interna que sirva de homenaje para los organizadores y todas las personas que han velado por la seguridad de los ribereños a lo largo de esta pandemia. Sonorama suspende su edición del 2020. Por responsabilidad y compromiso hemos decidido aplazar Sonorama Ribera a 2021. Así, a través de este vídeo lo comunicaban sus organizadores. Aseguran que hasta el último momento han luchado por llevar la música a las calles de Aranda. Hemos echado de menos a alguien que nos guiara para saber qué hacer y cómo actuar. Las entradas ya vendidas serán válidas automáticamente para el festival del 2021, para el que ya hay cartel. Sin embargo, quienes quieran recuperar el importe de este año pueden hacerlo desde el 17 de junio y hasta el 1 de julio. A través del operador de Ticketin que hayas elegido. Si tienes entradas físicas, comunicaremos dónde y cómo devolverlas. Pero Art de Troya no dejará este verano sin plan a sus seguidores y tampoco sin homenaje a los que nos cuidan. Para organización, técnicos sanitarios, Cruz Roja, Protección Civil, fuerzas de seguridad, bomberos, servicios de limpieza y medios de comunicación. No habrá entradas a la venta y se retransmitirán streaming. Las bandas que actuarán en directo los días 14 y 15 de agosto en el antiguo recinto son Izal, Miss Cafeína, Barri Brava, León Benavente, Sidoní, Sinova, Comandante Twin y Art de Bogotá. Y una sorpresa muy especial de un gran artista nacional. Porque en estos tiempos lo que prima es la salud. Ahora el festival más importante es la vida. Eso que pasa entre Sonorama y Sonorama. Y en los mejores momentos están por llegar. Que no se agote la fe y que la suerte nos venga a buscar. Que la suerte nos venga a buscar.
Vamos ya a la redacción, a conectar con la redacción de la 8 Burgos. Luis Ángel Rozas, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Rafa. Tenemos que hablar de susto esta madrugada en Gamonal. ¿Qué ha pasado? Pues mira, un incendio que se producía de madrugada en la Plaza Roma. Se ha registrado en concreto en el aparcamiento y aunque no ha habido que lamentar daños personales, los desperfectos sí han sido bastante cuantiosos. 6 coches han quedado totalmente calcinados y el resto está pendiente de valoración. Los bomberos han empleado 4 horas para poder sofocar las llamas y han necesitado la ayuda de 3 autobombas. Ahora se está investigando lo sucedido y cuáles han sido las causas del fuego. Se está investigando por parte de la Policía Científica el origen del incendio en un primer coche, ¿no? En teoría, a priori, apunta a que había una combustión de una batería, pero no quieren descartar otras posibilidades y, por lo tanto, ante un posible acelerador que se haya podido trasladar también, ¿no?, en ese primer vehículo, pues se va a intentar descartar. Pero bueno, todavía no tenemos mucha más información. Volvemos a la redacción, hablamos ahora de detenciones en estado de alarma. Ya podemos comparar, Luis Ángel, entre provincias. ¿Quién está a la cabeza de la región? Pues Burgos. Burgos ha sido la que se ha situado con mayor número de detenciones en toda Castilla y León por el incumplimiento de normas durante el estado de alarma. En total ha habido 50 detenidos y las propuestas de sanción ascienden a 9.561. En este caso tan solo nos ha superado Valladolid con 12.300. En el lado opuesto está Soria con poco más de 2.000 multas. El total de detenidos en Castilla y León asciende a 302 y han sido 55.000 las sanciones, lo que nos convierte en la 7ª comunidad autónoma por número de infracciones. Ya queda menos. Ahora no debemos parar. Estamos comprometidos contigo. Gracias por estar ahí. Gracias por elegirnos. Gracias. Seguimos adelante. Vamos ya con los deportes. Samuel Gil, buenas noches. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. El Universo ACB gira desde mañana miércoles en torno a Valencia. Sí, mañana empieza lo bueno, mañana empieza el básquet. De hecho, hemos visto ya de todo entre los equipos concentrados en la ciudad del Turia hasta el momento. Hoy, sin ir más lejos, nos llegan estas imágenes, las de los jugadores visitando el Oceanographic, el acuario más grande de Europa. San Pablo debuta el jueves. Zaragoza, primer rival. El formato a partido único abre las posibilidades de sorpresa a todos los equipos y precisamente en el cuadro maño, una de las revelaciones de la campaña en la ACB, avisan de la importancia del primer partido. El base zaragozano Carlos Alocén lo tiene claro. Los 5 sentidos puestos en el debut ante San Pablo. Lo tenemos que afrontar con mucha energía, saliendo desde el principio un poco con nuestra filosofía, ¿no?, de juego que llevamos dando esta temporada y como dices, es el primer partido y ahora mismo toda nuestra atención está en Burgos y obviamente vamos a intentar sacarlo y hacer un buen partido. En fútbol, el Mirandés se ha levantado hoy con una mala noticia. El centrocampista francés Michael Malsa tendrá que cumplir 2 partidos de sanción a causa de la tarjeta roja que veía el pasado domingo ante el Numancia. La decisión del comité de competición supone un verdadero quebradero de cabeza para el técnico, Andoni Iraola, que no podrá contar con uno de sus puntales de confianza en la medular. El futbolista no podrá ser de la partida, ahí le ven hasta el 24 de junio frente al Tenerife. Ya es oficial, lo ha hecho el conjunto blanquinegro esta misma tarde. El lateral madrileño Álvaro Rodríguez es nuevo jugador del Burgos Club de Fútbol. Procede del Real Murcia, tiene 25 años y ocupará el hueco que deja en el carril diestro el capitán Andrés González. En el conjunto pimentonero jugó 25 partidos de Liga y 2 de Copa del Rey durante la pasada campaña, siendo uno de los jugadores más habituales en el esquema del técnico Adrián Hernández.
En balonmano, el Balonmano Burgos conocía este lunes su ubicación definitiva en la nueva y reformada División de Honor Plata. Hemos hablado con Nacho González, los burgaleses jugarán en el Grupo A y el movimiento tiene varias lecturas. El UBU San Pablo se estrenará en Plata jugando una liga que estará dividida en 2 grupos de 10 equipos. Probablemente, bueno, pues a nivel de viajes nos ha tocado en un grupo con unos desplazamientos muy grandes. Todos los equipos de relativamente cerca de Burgos no vamos a jugar con ellos en esta primera fase. Deportivamente, el conjunto de Nacho González ha evitado a 2 cocos. A día de hoy los 2 grandes favoritos, como son Antequera y Torrelavega, están en el otro grupo y bueno, pues eso es un punto quizá a favor. Pero el técnico vallisoletano recuerda que todos los factores cuentan. No creo que ni nos favorezca ni nos beneficie. Yo creo que hay cosas que bueno, pues que nos podemos adaptar mejor y otras, pues como los viajes, que vamos a tener que adaptarnos y que viajar muchísimo. Los burgaleses iniciarán la pretemporada en la primera quincena de agosto. Con el arranque de la competición previsto para el 26 de septiembre, el trabajo se alargará hasta las 7 semanas. Puede ser una pretemporada larga, pero bueno, con la situación que estamos viviendo, pues probablemente este año las pretemporadas sean muchísimo más importantes a nivel físico que otras temporadas. Hasta entonces, además de todas las renovaciones, incorporaciones para una aventura. Gente probablemente con experiencia pues en plata o incluso en categorías superiores. De sueños obligados. El central portugués Gonçalo Cunha jugará en el Villa de Aranda la próxima temporada. Con 22 años y una gran visión de juego, es el refuerzo que cerrará la plantilla del cuadro ribereño, del equipo del Príncipe de Asturias. Formado en el Benfica, ha militado las últimas temporadas en el Vitoria de Setúbal, siendo el auténtico líder en el regreso de la escuadra lusa a la máxima categoría del balonmano portugués. Luchador, trabajo siempre al límite y nunca me rindo. Estoy muy contento por trabajar con vosotros. Tenemos un plan y este plan es de todos. Fantástico el castellano de Gonçalo Cunha. Rafa, es todo. Buenas noches. Desde luego que sí. Gracias, Abuel. Hasta mañana. Hasta mañana. Vamos ya con la previsión del tiempo. Mañana tendremos cielos nubosos y algunas lluvias débiles por la mañana en la mitad norte, pero con tendencia a remitir. En la imagen del satélite de hoy vemos una banda de nubes compacta justamente sobre el sistema ibérico y Valle del Ebro, donde esta mañana se han estado produciendo tormentas, y otra banda también de nubes entrando por el noroeste correspondiente al frente que esta tarde nos va a dejar tormentas y chubascos, especialmente en la cordillera cantábrica y norte de nuestra provincia. Para mañana, el anticiclón empieza a acercarse desde el Atlántico a la península, pero sigue la entrada de vientos de componente norte y por lo tanto, mañana todavía en la cordillera cantábrica se esperan algunas lluvias, así como también algunos chubascos por la tarde en el Mediterráneo, que pueden ir acompañados de tormenta. Lo más destacado es que seguirá entrando, como digo, ese viento del norte y las temperaturas aún serán suaves. Concretando para nuestra provincia, en este miércoles 17 de junio, en el norte, en toda la zona de Merindades, seguirán los cielos nubosos, con lloviznas, con algunas lluvias débiles por la mañana, pero ya mucho menos que hoy. Las temperaturas máximas en Espinosa de los Monteros 16 grados, ya por el Valle del Ebro superarán incluso los 20 y en Miranda llegarán a los 21, y las mínimas estarán entre 9 y 10. Por la Bureba y por el este también tendremos alguna llovizna, algún chubasco quizás por la cara norte de la sierra a primeras horas de la mañana, y luego dominarán por la tarde las nubes con los claros. Las máximas sobre 18 grados en Briviesca, también en Belorado 18 y 19 y en Pradoluengo se quedarán con máximas de 16 y las mínimas entre 8 y 9. Por el centro y el oeste tendremos cielos nubosos, quizás por el noroeste algún chubasco débil a primeras horas y las temperaturas parecidas a las de hoy. En Melgar, Villadiego sobre 20 grados las máximas, las mínimas sobre 8 y en Castrojeriz llegarán a los 21. En la ribera de la Arlanza tendrán máximas de 21 grados en Lerma y habrá nubes y claros. Por el Valle del Duero, sin embargo, estarán los cielos despejados prácticamente, con temperaturas máximas en Aranda de 21 grados. Y ya por la sierra, nubes con algún chubasco a primeras horas y temperaturas máximas de 18 grados, las mínimas sobre 7. En Burgos mañana tendremos cielos nubosos, con alguna llovizna a primeras horas, y las temperaturas parecidas a las de hoy.
Pero ya el jueves tendremos un ascenso de temperaturas con nubes y claros, y el viernes será un día muy agradable. Y el fin de semana, ojo, porque se nos presenta ya con calor y veraniego como corresponde. Y finalizamos nuestro programa de hoy mostrando esta simpática foto que nos envía desde Padilla de Abajo Enrique Padilla Castañeda. Se trata de un nido de jilguero en una parra, y es que ahora nuestros pajarillos, nuestros paseriformes, están en pleno ciclo reproductivo. Aún podemos ver colgados en muchas ventanas esos corazones verdes que han simbolizado esta pandemia, un movimiento que ha dado mucho que hablar y que ha sido idea de un burgalés. Todo comenzó sin querer, como un entretenimiento con sus hijos ante el confinamiento. Manuel realizó un corazón verde de cartón pixelado para poner en su balcón. Pocos días después, había decenas de corazones por todo el barrio de Vadillos y de nuevo, sin pretender nada, el movimiento de los corazones verdes se había viralizado como una pandemia. Lo pusimos en el balcón, se lo empezamos a dar a un vecino, el vecino nos lo pidió para otro vecino y así se han convertido en más de 400 corazones repartidos por toda la ciudad y sobre todo lo que va detrás de ello, es decir, el apoyo a lo público, a la sanidad, a la cultura, a la educación, que tanto estos días ha sido tan importante para nosotros. Gracias al confinamiento, Manuel se ha dado cuenta del enorme movimiento de solidaridad que se ha creado en todo el mundo y con sus corazones verdes se cumple la máxima que creó fabricando ataúdes de cartón. Yo creo que es una reafirmación de nuestro proyecto. Es decir, una de las cosas que más me ha impactado de estos días ha sido ver cómo una persona ha enterrado a su padre, por ejemplo, y no ha podido recibir ningún abrazo, ni un beso, ni haber tenido una despedida emocional. El duelo, siempre doloroso, a veces puede ser menos duelo si el ambiente se llena de color y de mensajes esperanzadores. Que no solamente un tanatorio tiene que ser un sitio triste, lúgubre, con un ataúd que ya simplemente verlo ya te da pena, sino todo lo contrario, es decir, es un paso más de la vida. El movimiento de los corazones verdes ha nacido por el confinamiento y lo ha hecho para quedarse. Y así nos marchamos. Gracias, como siempre, por informarse con nosotros con la 8. Descansen y si quieren, mañana más. Adiós.